Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas. Aquí les saludamos Ana, yo y Clary. Hola. Y hoy estamos en un nuevo episodio, un tema diferente, pero un poco relacionado a lo que hemos venido hablando y es del cuerpo humano y de lo que tiene que decir la palabra de Dios al respecto. Y hoy vamos a enfocarnos en algo muy concreto y muy relevante en nuestro mundo, y es el tema del aborto. Y si bien ustedes de nuestra audiencia que siguen a Clary ya han estado familiarizados con la información que ella nos ha compartido y que también les vamos a compartir en las notas para que ustedes tengan acceso a todas esas fuentes de información y todos los datos que son tan importantes para esta conversación, hoy vamos a enfocarnos en tratar de ayudar a traer algunos conceptos y algunas ideas y algunos tips para responder a los principales argumentos, o por lo menos los argumentos más frecuentes que escuchamos de la posición pro aborto. Y bueno, con temor y temblor, pero aquí vamos. Pues el primer argumento que queríamos tratar son argumentos, pero también preguntas o también cosas que se dicen, ¿no? Pero bueno, el primer tema o punto que queríamos tratar es el famoso mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Y es como la idea de que el aborto es un tema del consentimiento y de la autonomía sobre el cuerpo humano, pues el cuerpo de la mujer, ¿no? Clary. No, me estoy riendo. Me estoy riendo pensando en todo lo que podemos hablar de eso, ¿no? Y todas las maneras en las que lo podemos abordar, porque creo que ese, Ani, lo pusiste de primero porque es el argumento más popular. Y es no solo argumento, es la bandera, ¿no? Es como el eslogan de mi cuerpo, mi decisión. Y voy a empezar, te voy a dejar que tú empieces, pero solo voy a empezar con esto que quizá no se lo esperan. Sí, es verdad. Tu cuerpo, tu decisión, mientras se trate de tu cuerpo solamente. Sí, yo creo que una de las cosas que también queríamos ayudarles con este video a tener en su mente cuando estas conversaciones surjan con personas que, bueno, les ultra recomendamos, no tengan estas conversaciones online con gente que no conocen, porque muy probablemente no van a llegar a nada. Pero más bien estas conversaciones suelen tener mejores resultados cuando las tenemos uno a uno con personas que conocemos. Es muy útil hacer preguntas. Y cuando surge este comentario de, bueno, es mi cuerpo, es mi decisión, hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar mucho. Y una de ellas es si esta persona estaría dispuesta a en alguna situación hacer una excepción a esta idea, ¿no? Es decir, ¿hay alguna situación en la que tú estarías abierto o abierta a que se restringiera esa libertad de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras? Y un ejemplo de una situación en la que se restringe esa libertad podría ser la ilegalidad de las violaciones, ¿no? Es decir, una persona que viola a otra es una persona que usó su cuerpo de una forma, en su opinión, según lo que la persona quería hacer. Exactamente, con su cuerpo. Y en la ley se ha restringido ese mal uso del cuerpo, ¿no? Claramente, la primera respuesta de la otra persona va a ser, ahí se está atacando el cuerpo de otra persona. Está involucrando a otro, entonces mi derecho termina donde comienza el tuyo, entonces esto no aplica, supuestamente. Exactamente. Entonces, ahí es cuando empieza este diálogo al respecto de, bueno, pero ¿quién es esa persona que está en la mujer embarazada? ¿Qué es ese nonato? ¿Quién es ese nonato? ¿Y por qué podemos pensar acerca de ese nonato como un ser humano o como una persona que está en la mujer embarazada? ¿Qué es ese nonato? ¿Quién es ese nonato? ¿Y por qué podemos pensar acerca de ese nonato como un ser humano o como una persona que está en la mujer embarazada? ¿Y por qué podemos pensar acerca de ese nonato como un ser humano o como una persona que está en la mujer embarazada? ¿Qué es ese nonato?
o según la posición pro aborto como un no ser humano. Entonces, ese va a ser como el punto más importante de Sí, toda esa conversación. sí. Definir si el ser humano es ser humano en el vientre o en qué momento y por qué. Sí, de hecho, yo lo bautizo como ese es el punto transversal de toda la conversación del aborto, porque además, incluso si decidiéramos o quisiéramos o fuera propicio como hacer a un lado la influencia, la gran influencia, determinante influencia de nuestras creencias en esta conversación, como a nivel fáctico y a nivel científico, esta sigue siendo el gran argumento que para mí desmonta cualquier argumento pro aborto, porque al final del día, cuando la definición de qué es vida y de cuándo comienza esta, es lo que va a llevar la delantera en toda la conversación. Y quizá me estoy adelantando un poquito, pero si ustedes se fijan en todos los argumentos pro aborto, la dialéctica que se ha instalado está basada en hablar de la mujer, en hablar de uno de los sujetos solamente del asunto. Entonces, pobrecita las mujeres, y estoy de acuerdo, o sea, hay mucha compasión que necesitan las mujeres en estas situaciones. Es su cuerpo, son sus derechos, su derecho a decidir, qué tal, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero qué tal si es víctima de una violación, qué tal si su vida está en peligro. Y todas estas preguntas son válidas y están muy bien y están llenas de compasión, pero omiten totalmente al otro sujeto que está involucrado, que es el niño no nacido. Ahorita me voy a ir para eso más, perdón que yo hablo mucho hoy, Ani, y me voy por allí, pero No, digamos, lo que más les queremos decir a nivel de como equiparse en estas preguntas es que la pregunta que va a ser clave en todo es ¿qué crees tú que es ese feto, ese embrión, ese niño no nacido? Si crees que es un niño, si crees que es un cúmulo de células. Y ahorita podemos hablar de eso, pero más allá de lo que yo crea, bueno, ¿qué dice la ciencia? Y la verdad, los medios han vendido una información que no es la que los científicos están afirmando con respecto a la vida. Entonces, esta algunos pregunta, científicos. sí, exacto. Yo creo que recuerden cargar o llevarse con ustedes esta pregunta en todos los aspectos de la conversación, porque muchas veces se vuelve como el derecho de no sé quién, y si pasa esto, y si pasa esto. Y eso lo que termina es despersonalizando completamente al niño que está en el vientre, ¿no? Si tú lo despersonalizas, si tú le quitas su condición humana y si le quitas digamos, la conciencia de que eso es vida y de que está vivo y de que se está desarrollando, es mucho más fácil estar de acuerdo con el aborto. O quizás es mucho más fácil relativizar todo, porque yo he conocido gente creyente que dice sí, no, obviamente no estoy a favor del aborto, excepto si hubo violación, si la vida de la madre está en peligro, que no sé si nos va a dar chance de hablar de eso ahorita, pero ahí estás relativizando el valor de la vida. Y yo sé que es un tema súper difícil, súper pedregoso, pero vamos a al menos iniciar esta conversación. El punto es ayudar a la persona a pensar en esa idea con base en la realidad de que el cuerpo de la mujer no es el único involucrado en el asunto del aborto. Hay otro cuerpo y es el del bebé. Y mientras el bebé se pierda en esa conversación como algo que tenemos la posibilidad de determinar que sea humano o no, pues entonces no vamos a poder tener una idea adecuada de qué es el aborto. Claro, tenemos todos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo mientras no hagamos daño a otro cuerpo. Y en el caso de los bebés, de los neonatos, el bebé va a ser el afectado en un aborto. Entonces, tenemos que ayudar a la persona a entender que ese bebé, esa vida, empieza en el momento de la fecundación del óvulo. Y eso es algo que tenemos evidencia en los libros científicos que hablan acerca de la anatomía, que hablan acerca de la biología, y no es un invento religioso, no es un invento pro vida, esto es algo que es un hecho científico. Ahora, hay toda una serie de debates acerca de si esa persona, esa vida que inicia, tiene personalidad, si siente,
si es digna de derechos humanos. Todo eso pues surge a raíz de esta conversación. Pero el punto es entender, bueno, en qué momento empieza la vida humana y por qué entendemos nosotros que esa vida humana es digna de ser respetada y de ser protegida. Otra cosa que también es importante conversar con las personas cuando estamos hablando de esto es que nosotros tenemos que entender también que el bebé no es un órgano de la mujer. El bebé es una vida nueva y una de las formas en las que podemos entender esto es que cuando se realiza un aborto, no se está haciendo como una intervención médica para mejorar la salud de la mamá, sino que se está haciendo una intervención médica donde se va a terminar con una vida. Y es una vida que sí depende de la mamá para poder continuar desarrollándose, particularmente en los primeros 2 trimestres del desarrollo del feto, pero es una vida humana. Y por lo tanto no es un miembro, un órgano de la mujer. Muchas personas dicen que los bebés o los fetos son usando a la mujer para su supervivencia. Claro, claro, para alimentarse de ella, para poder sobrevivir, pues es que es un poco lo que hablábamos al principio, quitarle el carácter subjetivo, el carácter de sujeto, mientras más lo aleje de allí, más fácil es la conversación de sí, el aborto tiene sentido, porque pues si es un animalito o si no es realmente vida, y ese argumento de si no es vida o no es humano porque depende de la mamá, pues es muy tonto, porque yo que lo acabo de vivir, un bebé depende de su mamá, incluso fuera ya nacido, necesita, al menos puede ser que no sea exclusivamente de la mamá, pero necesita cuidadores alrededor para Que poder es sobrevivir. dependiente. Un bebé que lo pones en una cuna y no lo alimentas y no lo arrullas y no lo duermes, no va a sobrevivir. Entonces, ese argumento realmente es un argumento que cae por su propia ilogicidad, realmente. Entonces, yo creo que el tema de todo lo que se dice alrededor de cuándo es vida y cuándo no además es la cosa más relativa como se aborda en todo el movimiento pro aborto, porque la mayoría de las legislaciones bueno, no la mayoría, pero porque ahorita eso ha cambiado un poco, pero un grueso de las legislaciones que ha legalizado el aborto y que lo legitima, hablan de un límite hasta las 24 semanas. Había gente que Y argumentaba 24 semanas, aquí un paréntesis, es un bebé viable. Es un bebé que si fuera a ser interrumpido el embarazo, puede nacer por cesárea ahí y es cuando tiene posibilidades de vivir. voy a hablar muy evangélicamente, ahí es cuando yo veo el diablo en esto, porque justamente a las 24 semanas es que el médico te dice, bueno, si algo pasara aquí, el chance de supervivencia de un bebé fuera del vientre es muchísimo más alto. Y justamente se está legislando en muchos países a favor del aborto hasta esa semana. Por ahí escuché el argumento, no, es que ya después, abortar un bebé después de las 24 semanas es peligroso para la madre, etcétera. Es peligroso siempre. Es peligroso siempre. Nunca hablan de eso, se habla muy poco de eso, y vamos a hacerlo en el segundo punto, creo yo, pero Sí. no hay tal cosa como el aborto seguro, porque el aborto es un procedimiento antinatural que pone siempre en riesgo la vida de la madre y atenta contra la vida del bebé al 100% del tiempo. Entonces, todos esos argumentos acerca de la relativización de cuándo es vida, además son muy arbitrarios, no es como en esta semana sí, en esta semana no. O por ejemplo aquí en el país donde yo vivo el aborto es legal hasta la última semana, o sea, literal, el bebé puede faltarle un día para salir y lo puedes matar, así de sencillo. Y pareciera que ese sistema jurídico, pero también es un sistema de valores, creyera que lo que humaniza a una persona es pasar por el canal vaginal, ¿no? O que salga por cesárea. Al momento que sale, bueno, entonces ahora sí, es una persona que es sujeto de derechos. Y esto realmente no se sostiene con ninguna lógica. Y de hecho, yo pienso muy jurídicamente sobre esto, pero porque creo que la legislación nos revela mucho de una lógica que se pensó, para mí, mejor pensada, hace muchas décadas, sobre todo en Latinoamérica,
de cómo garantizar incluso el reconocimiento de ese bebé como una persona no nacida, pero cómo garantizarle derechos aún desde el vientre. Y cuando yo veo convenciones interamericanas y también muchas leyes locales que reconocen la vida desde la concepción, eso no era solamente como una conveniencia jurídica porque pues en ese congreso les provocó, era porque obedecía a una lógica y a una verdad científica que sigue vigente hoy. Lo que pasa es que, bueno, no nos va a dar tiempo seguro hablar eso en estos episodios y por eso les remito a mi video, creo que es el segundo video donde hablé de eso, sobre el aborto, que el aborto también es un negocio. Y todo en este mundo lamentablemente se mueve por dinero y esto es un gran factor en todo el impulso de la ideología pro aborto que hay. Entonces, si quieren saber, si no nos creen 100% o no, obviamente esta conversación informal no les está proporcionando todas las herramientas, les vamos a dejar en las notas unas fuentes acerca de investigaciones y papers seculares que hablan del comienzo de la vida. Y lo último que voy a decir, perdón, yo hablo mucho, es que cuando yo esto lo he contado en público, entonces no tengo ningún problema, cuando tú estás haciendo tratamientos de fertilidad, es muy interesante ver la posición que tienen los médicos de fertilidad acerca de la vida. Cuando hablamos de inseminación, cuando hablamos de in vitro, sobre todo en in vitro, que es cuando hay como una manipulación externa de ese óvulo que se fecunda y se forma pues un embrión, el manejo de eso desde el día 1, o sea, desde que se configura la concepción, es de vida. O sea, no, de hecho hay todo un tema bioético y legal, bueno, porque qué pasa con los embriones que se congelan, porque son considerados vida por la medicina, no es un tema simplemente religioso y ético de, ay, ¿qué vamos a hacer? No, los médicos tienen frente a ellos una diatriba de, bueno, ¿qué vas a hacer con estos que quedan congelados? Por eso se han ideado formas de dar en adopción a los embriones que no se usan en los procesos in vitro. Entonces, todo esto para decir que si bien vemos algunos argumentos científicos diciendo no, después de las 12 semanas o después de las 24 o solamente cuando nace puede ser considerado vida, etcétera, vemos a la misma ciencia, a los mismos equipos médicos haciendo una valoración de la vida desde la concepción y tratando a un embrión recientemente fecundado como vida. Entonces, es importante ese argumento. Entonces, el ser humano, como decías tú, como lo tratan los embriólogos, los doctores de fertilidad, los científicos, bueno, algunos, porque hay otros que van a decir, no, la vida humana comienza cuando hay latidos o cuando el feto siente, etcétera, pero creo que esos son científicos que están hablando desde una perspectiva ideología y no de ciencia. Sí, sí. Pero el punto es que en el momento de la fertilización empieza a crecer una vida completa que tiene toda la carga genética que necesita para desarrollarse, que es única, porque pues carga con un ADN único para esa persona, es viviente, porque sin interrupción va a seguir formándose y desarrollándose hasta el punto en el que se llega a convertir en un bebé, y es una vida humana. No es un embrión de un gato, no es un embrión de un pollo, es una vida humana. O sea, si no se interrumpe, va a desarrollarse en un ser humano. Entonces, es en definitiva una vida humana. Ahora, hay personas que van a venir a decir, como ya les dije hace unos segundos, no, pero es que si no siente, no, pero es que si depende completamente de la mamá, no, van a poner todo tipo de trabas para tratar de ya sea deshumanizar ese embrión o restarle derechos. Y el problema de eso es que si tú llevas hacia sus últimas consecuencias esa ideología, lo que estás haciendo es crear categorías de humanos. Como que hay humanos menos valiosos, menos importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay estas teorías como por ejemplo el darwinismo social? Que si tú no eres el más fuerte, el que más resiste, entonces no eres digno de seguir viviendo. ¿Y qué conllevó eso? El holocausto, el racismo, que incluso
Planned Parenthood, que es la organización abortiva más importante de los Estados Unidos, nació con una mujer que tenía esta ideología, que consideraba que la gente pobre, la gente negra y la gente de minorías tenía que restringir su reproducción. Entonces, esto no es un tema únicamente científico, pero tampoco es un tema únicamente ideológico. Es un tema complejo, pero que llevado a sus últimas consecuencias tiene unas implicaciones grandísimas. Así es. Recuerden, para resumir, la vida humana empieza en la concepción. Todos los seres humanos tienen derecho a escoger sobre su cuerpo qué hacen con su cuerpo, pero hay restricciones que son válidas hacia lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, particularmente cuando hay implicaciones en el cuerpo de otra persona. Dado que la vida humana empieza en la concepción, la mujer, cuando interrumpe su embarazo para quitarle la vida al embrión fertilizado, o cigote, o feto, o bebé, como le quieras llamar, es un ser humano que ella está interrumpiéndole su vida. Y por lo tanto es no solamente ética y moralmente equivocado, sino que no tiene justificación. Y llevado a sus últimas consecuencias, genera una serie de violaciones a la realidad humana, a los derechos humanos, que no tienen justificación. Generalmente, cuando uno tiene esta primera presentación de en qué momento empieza la vida humana, en el diálogo con una persona pro aborto, generalmente una de las cosas que van a traer a colación en este punto de la conversación son los casos difíciles. Y el caso más difícil, en mi opinión, y yo creo que en general la gente puede estar de acuerdo que es el caso más difícil, es qué pasa con la mujer que ha sido violada. ¿Cómo puedes tú obligar a una mujer que ha sido violada a pasar por el trauma de tener un hijo? Un hijo cuyo padre fue su victimario. Esto es realmente una realidad terrible. Es horroroso y realmente no hay nada que justifique esa acción. En eso estamos de acuerdo y qué bueno que estemos genuinamente preocupados por las víctimas de las violaciones. Eso me parece que hace parte de velar por la vida humana. Ahora, una víctima de una violación no solamente va a ser la mujer violada, también va a ser ese bebé completamente inocente que no tiene por qué recibir el castigo de la pena de muerte a causa del pecado y del mal actuar de pues, su progenitor, que fue el victimario. Entonces, sí, es una realidad durísima y es muy difícil decirle a una mujer que ha sido violada que no quiera continuar con su embarazo. Es muy difícil decirle, continúa con esto. Pero, nuevamente, hay que recordar que el aborto no es una situación donde nos deshacemos de un montón de cúmulo de células. Nos estamos metiendo con la vida de un tercero, de una parte inocente en este asunto. Y yo a eso añadiría que pensamos, algo que yo escucho mucho es el tema de la revictimización, como si tú haces que una persona que como resultado de una violación de la que fue víctima, continúe con un embarazo y dé a luz a ese bebé, estás revictimizándola porque entonces estás volviendo a cometer un hecho igual de traumático que como fue la violación y le va a recordar, etc. Y yo sé que esto es muy duro de decir, pero es la verdad y sabemos que el Señor usa las circunstancias de una manera en la que las redime y en la que de lo peor hace algo nuevo. Y como cristianos quiero que tengan eso como en la mente, pero cuando una persona es violada, incluso una persona menor de edad, las niñas, etcétera, que para mí son los casos más dramáticos y más difíciles de abordar en estas situaciones, el trauma ya sucedió. Lo peor ya pasó. No hay forma de devolver el tiempo y hacer que eso no pase. Nada de lo que hagas en adelante va a resarcir ese daño. Ese trauma ya pasó y esa niña, esa mujer va a necesitar todo el apoyo del planeta para poder superarlo. Si tú haces que esa mujer aborte o pensamos que el aborto es algún tipo de forma de resarcir lo que pasó o de aliviar el dolor,
tienes que recordar que, de nuevo, el aborto es un procedimiento quirúrgico que es antinatural porque está, a mí no me gusta mucho hablar, aunque es eso, pero de la interrupción de la vida, está deteniendo, acabando completamente con la vida porque no puedes ponerle pausa y seguirla. La estás acabando y se acabó para siempre. Ese hecho es muchísimo más traumático que habiendo tenido un hijo, sabiendo lo que implica convertirte en mamá, que sé que es algo difícil, es algo complicado para el cuerpo, sin duda, pero un aborto, que es un procedimiento tan antinatural, puede terminar siendo mucho más traumático que la misma continuación del embarazo. En torno a la cual también hay opciones. Hay mujeres que deciden quedarse con los hijos que nacieron en esa situación. Hay mujeres que también muy valientemente deciden darlos en adopción, pero dentro de toda esta situación horrorífica tienes un final que al menos favorece la vida. Mientras que cuando tú, para mí la verdadera revictimización es que de paso, o sea, de paso que pasas por una violación, pasas por un aborto. Y no vamos a tener tanto tiempo a hablar eso acá, pero el aborto no solo tiene riesgos físicos para la mujer, sino consecuencias psicológicas y emocionales para el resto de su vida. No importa cuántas celebridades salgan ahorita orgullosas de que abortaron y contándote sus historias de aborto. Perdón, tenemos aquí el background sound de mi hijo hablando. Entonces, solo decir eso, no es de ninguna forma minimizar lo grave y lo difícil que puede ser para una mujer víctima o para una niña víctima de una violación, llevar un embarazo a término y dar a luz al bebé. No vamos a minimizar eso, necesita todo el apoyo posible y todo el peso de la justicia tiene que ir contra el victimario. Sin embargo, generar otro hecho traumático no es la respuesta. Y acabar con una vida, no, una vida inocente no es la respuesta tampoco. Así es. El aborto no va a eliminar el trauma de la violación. Y si bien, claro, un embarazo, un parto puede traer también un trauma, porque pues es duro, es difícil, nunca se compara con la realidad de que una madre que decide terminar con la vida de su hijo va a cargar con eso, con haber terminado la vida de su hijo. Nuevamente, como dijo Clary, tenemos un bombardeo de información de gente diciéndote, no, eso no hay consecuencias, cuando lo haces entre más rápido posible en las primeras semanas, pues eso ni te acuerdas, nunca va a llegar a tu mente. Realmente son casos que quizás puedan ser ciertos, pero también hay evidencia de que el trauma, y no solamente el trauma de una violación o de un aborto, pero el trauma en general, hay evidencia de que las consecuencias mentales, digamos, las consecuencias a la salud mental, resurgen muchos años después. En la mayoría de los casos, incluso entre 10 y 20 años después. Entonces, y no estoy hablando nuevamente del trauma, particularmente el aborto o particularmente de una violación, estoy hablando en general de cualquier trauma. Y podemos nuevamente, les compartimos en las notas las fuentes científicas que nos confirman esta realidad. Sí, puede que muchas de estas personas en Hollywood o de donde sea salgan a decir que tuvieron un aborto y nunca les traumatizó, nunca les causó nada. Pero pues caras vemos, corazones no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay estudios científicos que dicen que el trauma resurge muchos años después. Y también hay estudios científicos que demuestran que mujeres que han abortado no solamente por una violación, sino en general, sufren con consecuencias emocionales de anorexia, de depresión y ansiedad, pensamientos suicidas. Y esto sumado a lo que decía Clary, que es que el aborto es un procedimiento que tiene consecuencias físicas, que acarrea unos efectos secundarios importantes. Puede haber un sangrado que provoque incluso hasta la muerte, puede haber ruptura de órganos, del útero, del cervix, Es el más común. puede haber, exactamente, puede incluso haber infecciones. Claro, el argumento pro aborto va a decir, bueno, pero por eso es que la legalidad es tan importante para que se haga en una clínica donde hay todo lo instrumental para hacerlo de manera adecuada, etcétera.
Pero lo que no cuentan es que aún dentro de los abortos legales hay una tasa de mortalidad y hay una tasa de mujeres que salen con consecuencias a largo plazo, mujeres que terminan siendo infértiles. Hay una serie de consecuencias físicas y Por- consecuencias emocionales. Y por eso es un marketing engañoso hablar del aborto seguro. El aborto seguro Exacto, no existe. no existe. No existe, no existe. Y es lo contrario a hablar o sea, lo comparo, pero obviamente sabemos que es exactamente lo contrario. Es como si a ti te dijeran, no, es que como es legal dar a luz o tener una cesárea en un hospital, entonces va a ser 100% seguro. Te aseguro que no te va a pasar nada. Es más, es como si no lo hubieses hecho. Y no, nadie te puede asegurar eso en un parto, aún en el mejor hospital del mundo, o ya sea en cesárea, ya sea dando a luz. Nadie te puede asegurar eso porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo siempre hay riesgos, todo lo quirúrgico, sobre todo, hay riesgos. Entonces, digamos, llevándolo como ese tema, es una falacia decir, hablar de aborto seguro, ¿no? Puede ser legal, puede llegar a ser legal. Yo sé que cuando la gente dice seguro se refiere como, bueno, seguro para la mujer. Y nunca podrá ser seguro por otra parte porque de los dos sujetos involucrados siempre hay uno que muere. Entonces no es seguro para nadie realmente. Así es. Y la posición pro vida es tanto pro bebé como pro mamá. Entonces, como tú decías, Clary, en estos casos donde había una violación que termina en un embarazo, pues tanto la madre como el bebé merecen todo el apoyo y la protección que se les pueda dar. El aborto va a quizás disminuir una carga potencial inmediata, pero puede causar una carga futuro enorme. Y mientras que esa vida que como consecuencia del aborto se creó, perdón, de la violación se creó, el Señor la puede usar para redimir la historia. Es una vida que tiene derecho a ser, Es una vida porque que es está aparte de las inocente. decisiones de quien la engendró, de quien la llevó, es una vida individual aparte. Sí, pero ahí es donde quienes seguimos a Cristo tenemos unas grandes noticias para compartir con las víctimas y con los niños que nacen de producto de estas violaciones. Y es que en la Biblia tenemos múltiples historias de cómo Dios redimió cosas terribles, terribles. La historia de Tamar, la historia de Esther incluso, porque la reina Esther probablemente terminó siendo reina y siendo de alguna manera abusada, porque pues en contra de su voluntad. Y Dios redime sus historias y hace cosas increíbles. Entonces, claro, nunca es fácil, pero es que la realidad de este mundo caído es que el pecado tiene consecuencias graves, consecuencias que nos separan de Dios y que nos separan de los unos de los otros. Un aborto va a empeorar todo, pero tenemos un Dios que redime todo tipo de situaciones. Podemos recordar entonces que el aborto no va a solucionarlo, pero además también tenemos que recordar que cuando una persona trae a colación este tema de estas situaciones difíciles, son situaciones que traen a la mesa, pero que son situaciones que realmente representan un porcentaje muy bajo de las razones por las cuales las mujeres abortan. De hecho, Ani, tengo cifras aquí y si alguien quiere corroborar estas cifras, en el documento de bibliografías las van a encontrar. Del 100% del universo de mujeres que abortan, solamente el 13% de estos abortos vienen por una situación ya sea generada por violación o por una razón médica, ya sea porque el feto parece no ser viable, pero aún así continúa el embarazo, o por poner en riesgo la vida de la madre, que de hecho médicamente esto es uno de los más debatidos porque he escuchado profesionales de la salud decir, son poquísimos los casos en los que realmente un embarazo pone en riesgo la vida de la madre, pese a lo que nos quieran decir, ¿no? Entonces, incluso hay ginecólogos que dicen que no hay no hay. situación médica También lo he que lo escuchado. amerite, que la tecnología ha permitido que o el bebé nazca, o sea, que se interrumpa el embarazo, pero no matando al bebé, sino Sí, sacándolo que nazca del vientre. Termino, sí.
Exacto. Sí, total. O que haya otro tipo de intervención para ayudar a la mamá sin dañar la vida del bebé. Exactamente. Y si nos ponemos a pensar, querer legislar y querer absolutizar un derecho, que creo que no nos va a dar tiempo, pero quiero como abogada hablarles de este tema, de el derecho al aborto, y mi hijo está muy, muy emocionado por hablar de este tema. Por un 13% de los casos, porque estos son los primeros argumentos, ¿no? ¿Qué tal si hubo violación? ¿Qué tal si está? Bueno, ¿y qué pasa con el resto? El resto es la decisión de querer abortar cuando tú fuiste parte de la relación sexual consensual que dio origen a ese bebé. Entonces, tú vas a contemplar un derecho un derecho, de nuevo le pongo comillas a este derecho, que asesina a un no nacido, que asesina a un bebé pequeño por un 13%, por una realidad que vive, gracias a Dios, una minoría, ¿no? No gracias por lo que les pasó, sino porque no es la mayoría la que lo experimenta. Es algo que tenemos que definitivamente pensar. Sí, legislar con base en las excepciones, pues realmente es contraproducente y peligroso. Muy peligroso. Algunas preguntas que vale la pena hacerle a la persona con la que uno está dialogando es, ¿cómo llegaron a esa conclusión de que el aborto va a eliminar el trauma de una violación? ¿O cómo llegaron a la conclusión de que un aborto siempre es seguro, que no acarrea consecuencias? ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que legalizar el aborto es algo que se puede hacer con base en las excepciones, ¿no? ¿Qué cosas positivas puede acarrear legislar con base en excepciones en vez de legislar en la mayoría de los casos, ¿no? Que es lo que tú decías, los abortos suceden por decisiones que toman las mujeres sin importar la forma en que llegaron a quedar embarazadas. Entonces, pues estamos permitiendo al legislar el aborto que se destruya la vida humana por cualquier razón y en vez de proteger la vida humana en el momento donde la persona está más vulnerable, que es en el vientre, donde no tiene voz, donde no tiene forma de defenderse, donde no tiene absolutamente nada que le proteja, aparte de quienes estamos afuera. Gracias. Pues tenemos, por supuesto, más argumentos para rebatir y para conversar, pero pues esta conversación está siendo limitada debido a que tenemos un invitado muy importante que requiere de toda nuestra atención. No, mentiras. Además, también es bueno interrumpir acá porque es que este tema es muy amplio. Sí, Hay muchas aristas, como ya venimos diciendo, y queremos pues dedicarle el tiempo suficiente y también queremos que ustedes pues puedan como procesar toda esta información, este bombardeo de información que les estamos dando. Entonces, bueno, en el próximo episodio vamos a hablar de otros argumentos, como por ejemplo el tema de salud pública, el tema de la salud de la mujer, que la mayoría de doctores supuestamente dicen que el aborto es un tema de salud pública. También vamos a hablar de si esto es un tema donde la religión, la gente no debería meterse, o que si la típica de decir que si tú no quieres abortar, no abortes, pero no obligues a los demás a pensar como tú, que además pues es uno de los argumentos más ilógicos que existen. Demasiado ilógico. Pero es es el argumento preponderante. Es el que más estoy escuchando ahorita porque es cuando la gente trata, como si eso fuera posible, de quedar bien con Dios y con el diablo, como quien dice, ¿no? Como, no, yo no lo haría, pero porfa, tú hazlo porque lo que importa es lo que tú decidas y porque después podemos hablar de eso, pero es como una cultura, estamos en una cultura que le hace un culto al tema del consentimiento. Exacto. Y mientras haya consentimiento, todo es válido, pero pues el problema ahí grave es que nuestro consentimiento muchas veces es pecaminoso. Sí. Pero bueno, en fin, que yo creo que vamos a seguir respondiendo varias de las dudas que todavía puedes tener. Si nos llegaste aquí hasta el final y te quedaron varias dudas, vamos a seguirlas respondiendo. Y de nuevo, que te puedes apoyar en las notas que les vamos a dejar. Entonces no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Esto fue Teológicamente Prácticas.